Mauro, ¿cómo estás? Hasta miedo me va a dar. A ver, diga hola. Amigo Nelson, nuevamente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas que semana a semana se conectan. Pasa en las mejores familias, así Sí, que oye. son gajes del oficio y de la tecnología. Sí, definitivamente ya tenemos, pero bueno, ojalá que nos aguante la computadora y todo el equipo, mi querida producción, hasta fin de año para empezar a ahorrar y renovar esta nota. Bueno, Mauro, hablemos de lo que ocurre en Quito en este momento. Yo le decía a la audiencia hace poco que pensé que ya hoy se solucionaba. Yo dije, bueno, ya abrieron la Casa de la Cultura, van a conversar. Leonidas Sisa estaba dando unas entrevistas cuando ¡boom, boom, 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 boom! Se fregó la vaina. La verdad, Nelson, es que es un momento profundamente crítico, muy, muy doloroso. No te puedo negar que en lo personal me siento profundamente deprimido, preocupado, angustiado, te diría. Creo que la sociedad ecuatoriana se está rompiendo, se han exacerbado los ánimos terriblemente, un lenguaje lleno de odio, Mm, de estigmatización, así es. con una carga de racismo brutal que hiere el alma, que a uno le conmueve hasta las entrañas más profundas, y un racismo exacerbado lamentablemente por distintos sectores de la sociedad que se han negado a reconocer que en términos generales, ojo, en términos generales, no estoy diciendo absolutos, pero en el contexto general, es una causa legítima Sí, por del supuesto. movimiento indígena, del movimiento campesino, de los medianos y pequeños agricultores del país. Y que no solo es una causa legítima de este importante sector de la sociedad, sino que es una causa que también está atravesada con otros grupos, con otros segmentos de nuestra sociedad, trabajadores, desempleados, estudiantes universitarios, feministas, transportistas, médicos, personal de salud de primera línea. Es decir, no solo se trata de los indígenas. Lamentablemente, se ha construido un marco mental, se ha instalado un marco mental, una retórica donde si esta protesta recién aparece estos días fuera única y exclusivamente promovida por el movimiento indígena o Claro. promovida por un solo individuo. Cuando, reitero, en el contexto general está atravesada por distintas causas, por distintos segmentos, por distintos estratos de nuestra sociedad. Y esto a su vez ha construido una especie de enemigo interno. Cierto es que han existido, Nelson, focos de violencia, de vandalismo, actos delincuenciales que, escudándose en la protesta social, han pretendido delinquir. Así Cierto es. es, no podemos negar eso. Y esos focos delincuenciales y de vandalismo tienen que ser reprimidos por la ley y han sido reprimidos por la fuerza pública. Pero eso no puede justificar que se ensucie o se pretenda manchar toda la manifestación que tiene causas legítimas y que lamentablemente desde varios medios de comunicación, hegemónicos principalmente, Ujú. se ha exacerbado este sentido de polarización, de crispación, la construcción por parte del gobierno de una especie de enemigo interno con esta metáfora, con esta publicidad de democracia o caos. Sí, Es sí, sí. decir, los que protestan únicamente buscan el caos, cuando Ujú. eso no es así. Porque el rato que tú dices democracia o caos, estás dividiendo a la sociedad entre buenos y malos. Y aquí en el Ecuador, ni los unos son los buenos, ni los otros son los malos. Todos somos ecuatorianos, solo que tenemos distintas miradas, diferentes posiciones, distintas necesidades, Ujú. porque no vivimos en un mismo lugar, no tenemos las mismas carencias, no tenemos las mismas comodidades. Nos atraviesan una serie de circunstancias que condicionan, que moldean nuestra vida, a unos con mayores oportunidades, a otros con menos oportunidades. Y lamentablemente este marco discursivo, reitero y voy terminando esta primera parte, de democracia o caos, ha dividido, ha deslegitimado las justas aspiraciones de un sector y varios medios de comunicación se han encargado únicamente de repetir día, tarde y noche, Ujú. de martillar
únicamente repitiendo los excesos que, reitero, sí han existido. No estoy desconociendo aquello. Claro. Puede decir, el Mauro está tapando el vandalismo, los actos delincuenciales que también han existido. No, no estoy desconociendo eso. Pero si tú tienes a los grandes medios de comunicación hegemónicos únicamente repitiendo solo esos fragmentos, solo esas notas periodísticas, y no haces por lo menos un reportaje de cómo viven los indígenas y los campesinos de este país, cómo vive la clase obrera o la clase social que está en el desempleo en este país, en los sectores periféricos, urbanos, marginales del Ecuador. Si no te comides por sensibilidad en hacer al menos un reportaje de esos, para que la gente entienda y empatice y diga, bueno, no es que de locos están saliendo a protestar, es que en verdad la gente se está muriendo de hambre. Y para que la gente entienda que las personas que salen a protestar, muchas de esas personas lo hacen porque ya no tienen nada más que perder, Nelson. Es muy crudo lo que te estoy diciendo, pero mucha gente que sale a protestar es porque ya no tiene nada más que perder, porque ya vive en la indigencia, porque ya vive en la extrema pobreza. Entonces, ¿qué tiene que perder esa gente humilde? No tiene que perder ya más nada. Si no tiene con qué llenar el estómago de sus hijos, no tiene cómo darles medicinas, no tiene cómo mandarles al colegio, ya no les sirve de nada producir sus productos, sus alimentos en el campo, ya no les sirve comercializar, porque ya no tienen ganancias, ya no tienen nada más que perder. ¿Qué es lo único que les queda? La protesta para hacerse escuchar. Entonces, duele mucho. Créeme que es una de las noches más tristes. Me espanta leer mensajes en Twitter, en Facebook, llenos de odio, estos gritos, gente que sale supuestamente a pacificar, a exigir legítimamente también muchos de ellos trabajar, poder movilizarse. Yo les entiendo, yo también quiero movilizarme. Claro, libremente. eso es verdad. Yo también quiero ir a Riobamba, quiero viajar, quiero visitar a mi familia allá. Yo también quiero moverme libremente, pero eso es una cosa. Otra cosa es que yo salga, o algunos salgan a manifestarse disque en aras de la paz y pronuncien los peores criterios, el lenguaje más racista, indios tales y cuales, que se vayan de la Casa de la Cultura, que se vayan de Quito. O sea, eso no se puede promover. Y hoy, lamentablemente, estamos sufriendo las consecuencias de estos excesos y tenemos ya, me parece, a esta hora, creo que 4 fallecidos. Sí. Lamentablemente. Duele en el alma lo que está pasando. Tú me corregirás, Mauro, si es que esto ya superó a octubre del 2019. Me lo vas a decir ya mismo. Quiero saludar a Andrés Soña y Art Graphic, que hacen 2 cuestionamientos, haciéndonos eco de la gente que nos escribe. Andrés, a ver, Art Graphic me pregunta si es que la salida sería la muerte cruzada. Y Andrés Soña me pregunta sobre, bueno, un comentario que le hace una amiga mencionando que el presidente Lasso sí ha inyectado liquidez, que eso es administrar bien. Me pregunta si es que esto es real. Voy con la primera, Nelson. Mira, yo creo que estamos llegando a un punto de no retorno desde la perspectiva de país, de la construcción de un Estado, no nación, sino un Estado plurinacional. Porque creo que ese es un primer elemento que debemos entender y no lo hemos comprendido. No somos homogéneos, Nelson. No somos iguales. Somos un país donde tenemos varios pueblos y nacionalidades indígenas. 14 nacionalidades, 18 pueblos. Somos un país intercultural, multiétnico, plurinacional. Los 17,5 millones de ecuatorianos no somos mestizos. Hay montubios, hay afroecuatorianos también en nuestro país. Y dentro de esa diversidad étnica, también hay una diversidad de clases sociales. Una diversidad que está atravesada por niveles de ingresos económicos, porque incluso no es que hay una sola clase media, no es que hay una sola clase socioeconómica baja. Dentro de esos estratos hay a su vez varias subclases sociales. Dentro de una clase media tú tienes distintas clases medias. Dentro de la clase socioeconómica baja tienes varias clases o estratos populares, pobres en la extrema pobreza, y dentro de ellos varias capas con distintas necesidades y carencias. No es lo mismo el pobre de una ciudad a nivel urbano que el pobre de la ruralidad, porque el pobre de la ruralidad, aparte de que tiene bajos ingresos,
también carece de acceso a servicios básicos, cuestión que, por ejemplo, el pobre a nivel urbano tal vez sí tiene medianamente solventados, porque en la ciudad sí tienes agua potable, alcantarillado, recolección de basura, pero puede ser pobre por ingresos. Entonces, fíjate tú cómo las condiciones van cambiando. Dicho esto, ¿qué salidas existen? Mira, a mí me asusta ver que el tejido social está prácticamente roto en los actuales momentos. Va a ser muy difícil curar esta herida. Y ninguna salida institucional me parece que va a lograr sanar, al menos a corto plazo, lo que hoy estamos viviendo. Porque estamos a las puertas, y aspiro a equivocarme, de un enfrentamiento entre propios ecuatorianos. Y eso es grave. Oye, no hay que olvidarse cómo empezó el conflicto colombiano, ¿ah? El conflicto colombiano empezó en un momento determinado con la muerte de un líder popular, ¿sí? Jorge Eliezer Gaitán en su momento, Claro. ¿sí? Falleció ese líder, existieron excesos, se desbordaron las pasiones de lado y lado, ¿sí? Y no hubo punto de retorno, no hubo regreso. O sea, es grave lo que está pasando. Salidas institucionales, al menos como para pacificar en algo lo que estamos viviendo, aunque no para curar las heridas, como te digo, que están este rato abiertas en muchos segmentos de nuestra sociedad. En términos institucionales, sí, la muerte cruzada podría ser una de esas salidas, pero yo no veo voluntad de ningún actor político por encontrar una salida democrática desde este punto de La vista. Asamblea también está como callada, ¿no? Sí, yo ahí sí te digo ninguno. Yo en ese sentido no me veo representado en este momento por ninguna organización política, porque lamentablemente no veo que exista esta voluntad ni de la Asamblea ni del Ejecutivo presidido por Guillermo Lasso. Justamente, yo creo que cada uno de los actores políticos están aferrados a su espacio de poder, y ninguno, digamos, ha dicho, bueno, si estamos viviendo este momento de convulsión, la única salida institucional o democrática es esta. No veo esa voluntad. Y eso es importante. Justamente ahorita Fernanda Vera, le enviamos un saludo allá en Estados Unidos, te pregunta, Mauro, ¿qué ha creado tanto odio en el Ecuador? ¿De dónde nace esta situación? Y bueno, ya respondías la pregunta, sin embargo te la hago para de pronto complementar algo. ¿Cuándo la Asamblea entra en acción para la muerte cruzada? Ya lo decías tú ahorita, ¿no? La falta de voluntad. Yo no sé si de pronto para complementar algo podría ser el tema del temor de no ser etiquetado. No hay un liderazgo de que alguien se levante y diga, hasta aquí, señor. Lo meten preso, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, Mauro. Mira, antes de continuar con este tema, no quisiera descuidar algo que también una de nuestras amigas o amigos nos consultaba, ¿no? Este tema de haber inyectado liquidez en la economía, decía alguien por parte de Guillermo Lasso. Mira, cierto es que el manejo macroeconómico de la economía, como señalan los expertos, se lo ha desarrollado con relativo éxito, porque algunos indicadores así lo mencionan. Se ha aumentado las reservas internacionales, tenemos cerca de 10.000 millones de dólares en reservas, se ha reducido el déficit fiscal, se ha reducido el riesgo país, aunque yo me imagino que con los últimos acontecimientos, no lo he revisado, se habrá disparado. Se disparó. Sí, pero digamos, en términos de el manejo de la política fiscal, sí, ha sido exitoso. El problema es que la economía no es únicamente un libro de contabilidad con balances, con números, con sumas y restas. La economía política incluye personas. Hay vidas de seres humanos en juego. No basta únicamente con decir, yo he hecho bien mis cuentas y le estoy cumpliendo lo que me ha pedido mis acreedores. Llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, tenedores de bonos, prestamistas internacionales. No es suficiente eso. Tú tienes que combinar, tú tienes que generar una mixtura. Por un lado, tener indicadores exitosos en política fiscal, pero también invertir en proyectos de inversión pública, ejecutar políticas públicas en el sector social, lo que tantas veces hemos insistido, Nelson, porque la causa estructural de todo acto de violencia, de toda manifestación, tiene un nombre y se llama desigualdad. Totalmente. Entre más aumenta la desigualdad, mayores posibilidades existen de un estallido. Entre más grande es esa inequidad, esa distancia, esa brecha que separa a los más pobres
que vienen a ser la mayoría de una sociedad, de los más ricos, que vienen a ser una élite, un círculo chiquitito, mayor es el caldo de cultivo para que se anide un proceso donde finalmente estalle lo que estamos viviendo. Los indígenas, los campesinos, los trabajadores de este país, los universitarios, no son locos para salir a protestar de la noche a la mañana. Que existan infiltrados, reitero, que cometan actos vandálicos, que quieran hacer saqueos, son delincuentes comunes, pero ellos no pueden ensuciar, no manchan la manifestación legítima del país. ¿De qué te sirve tener cerca de 10 mil millones de dólares si hay gente que ni siquiera puede acceder a paracetamol en los hospitales? Si hay gente que vive con el cáncer día a día y no tiene acceso a los tratamientos oncológicos. Tuvo que existir una huelga de 11 días en las actuales circunstancias para que el presidente Lasso se conduela y declare en estado de emergencia el sistema de salud pública. Pero qué mayor demostración de que había causas para protestar que esa. Porque el presidente tuvo que esperar que se movilice la gente para ahí sí acceder y declarar en emergencia el sistema de salud. Cuando su ministra, Jimena Garzón, en reiteradas ocasiones se negó a reconocer que existía este problema. Dijo que no hacía falta, que era pura especulación mediática, que eran quejas infundadas del personal médico y sanitario de primera línea, cuando la realidad era indiscutible, cuando no se podía ocultar. Entonces, mira, hay que actuar con equilibrio. No se trata de administrar una empresa privada, se trata de administrar un país donde hay distintas necesidades y carencias. Y lamentablemente el gobierno nacional ha abandonado a los sectores más empobrecidos de este país, cuando los organismos internacionales como la CEPAL, no lo digo yo, la Comisión Económica para América Latina, señaló, propuso en reiteradas ocasiones que en época de pospandemia los gobiernos tenían que actuar y entre otras cosas, tenían que inyectar liquidez en la economía de sus países. ¿Cómo? A los más pobres, por ejemplo, apoyándoles con transferencias monetarias, como han hecho la gran mayoría de países democráticos del mundo, ejecutando políticas públicas en el sector social. Ahora, yo realmente creo que este tema de la polarización, del odio que alguien nos preguntaba, no es nuevo, solo que ahora está mucho más amplificado. Hay que reconocerlo también. Históricamente hemos sido un país racista, discriminatorio, excluyente. La lucha del mundo indígena, del movimiento indígena y campesino en este país, no es de ahora, es histórica. Esto viene atravesado desde la conquista, desde la colonia. Siempre han sido los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Si uno revisa los indicadores sociales, encontraremos que los más pobres de este país, los que menos acceso a servicios básicos tienen, los que menos acceso a educación o salud tienen, los que menos ingresos tienen, los que no tienen propiedad, sí, una vivienda digna, que viven en hacinamiento, son ellos. Y por supuesto también otros grupos, los afroecuatorianos, también un sector importante de los montubios. Entonces, históricamente hemos sido un país que los ha marginado, que los ha discriminado, donde ha existido, y perdón por la crudeza de lo que voy a decir, donde ha existido una vergüenza respecto de lo indígena, de sentirnos parte de nuestros pueblos aborígenes, ancestrales, donde el peor insulto para determinadas personas ha sido que les digan indio tal y cual. Les ha dolido que les digan indio porque se sienten avergonzados, porque eso es lo que les ha marcado. Y esa falta de construcción de una identidad nacional ha ido anidando esta discriminación, esta polarización, porque además nos hemos encargado de ver a los indígenas como seres no pensantes, claro, como seres incapaces como de manifestarse. Cuando dicen es que son manipulables, es que se dejan manejar por ISA o se dejan manejar por X y Z, como si fueran seres poco más como la época de la colonia, ¿no? Cuando los españoles nos conquistaron y pensaban que no tenían alma, pues los indígenas. O sea, poco les falta a algunos para decir eso. O sea, no son seres pensantes, reflexivos, como si no sintieran en carne propia sus necesidades y como si necesitaran de un ventríloco para que les dé hablando, para que les dé expresando sus carencias. Así hemos sido, solo que hoy se ve amplificado. Lamentablemente, reitero, los medios de comunicación, varios, no todos, pero varios de ellos han amplificado a esto. El gobierno nacional con su eslogan de democracia o caos ha invalidado al otro, le ha invisibilizado, le ha minimizado en sus legítimas causas y reclamos.
¿sí? Y por supuesto, hechos vandálicos también de agentes infiltrados ahí, también han manchado, han ensuciado de alguna manera también estas movilizaciones. Además que del tema de los infiltrados también hubo información de que mencionaban algunas organizaciones indígenas que venía también del parte del gobierno. George Aguilar nos escribe por acá, nos enviaba un saludito, no dijo ninguna pregunta. En todo caso, muchísimas gracias. Yo veía, Mauro, haciendo referencia a lo que tú decías, como todo se le empezó a echar la culpa a Isa por parte de los medios. Pero todo. Al punto de decir que los muertos son de Isa. Le pusieron nombre y apellido a todo. Yo escuchaba al no sé qué rango, pero en el municipio de Guayaquil, cuando hubo el problema de la comida y la señora alcaldesa tuvo la gran idea de traer, importar, y no importa ya, decir a alguien, este señor decía, pero nunca se olviden que esto tiene un nombre y apellido, Leonidas Isa, que está allá arriba y es el único culpable, pero así, remarcando. Esto ha hecho, respondiendo a nuestra amiga que nos escribía desde Estados Unidos, que el odio se sumerja mucho más en nosotros. Mauro, habían voces de que querían sacarlo a Lazo y llevárselo a Guayaquil. Él ha dicho que no se va, que se queda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que puede ocurrir? Créete lo que ya no sé ni siquiera, a veces en la audiencia cuando conversamos, porque la gente pregunta, ¿hasta qué punto? ¿Se puede hacer una comparación de octubre del 2019? Para estas fechas se había terminado, pero esto sigue. Creo que aún no es comparable a lo de octubre del 2019 porque sin duda a esta altura, y no es que querramos que suceda lo mismo bajo ningún concepto, pero a esta altura las protestas se habían masificado de forma mucho más intensa en contra del gobierno de aquel entonces y también la represión ya había costado la vida de aproximadamente 11 personas, si mi memoria no me falla, y varios mutilados, pérdidas de ojos, en fin. La situación era, en términos de pérdidas de vidas humanas, mucho más catastrófica, ¿sí? Sin duda, no queremos llegar a eso, para nada. El problema es que a estas alturas, en octubre, ya se estaba llegando a un pare, a un freno. Acá, en cambio, parece que esto se va a extender y se va amplificando mucho más. Y uno se asusta cuando escucha discursos de gente, por ejemplo, que legitima el salir armado para, defender a Quito, defender a la ciudad. Cuando se exacerban estos lenguajes que incitan al odio, a la estigmatización, a la discriminación, cuando se construye un enemigo interno. Esto es profundamente peligroso. Estamos cruzando una línea que puede ser definitiva, Mira, yo creo que el gobierno nacional, pero también, por supuesto, Leonidas Issa, la CONAI y los distintos movimientos sociales que se han vinculado a esta protesta, tienen que sentarse a dialogar por el bien del país. Es urgente. No podemos seguir siendo testigos de más pérdidas de vidas humanas, de más mutilados, de mayor derramamiento de sangre. Es urgente el diálogo, pero un diálogo tiene que tener condiciones o garantías mínimas. Por ejemplo, dejar de reprimir a los manifestantes. No se puede seguir reprimiendo a todos los manifestantes en masa. Eso tiene que parar. Los estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son absolutamente claros en este sentido. El Estado debe garantizar y proteger la manifestación de la gente y debe repeler y hacer un uso proporcional y progresivo de la fuerza con aquellos que son violentos, pero no repeler o no dispersar a todos, porque eso no es legítimo, ese no es el rol del Estado. Consecuentemente, no basta con pequeñas muestras o con tibiezas, como haberles devuelto la Casa de la Cultura, sino que deben dejar de reprimir, y al movimiento indígena, a los manifestantes, a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes universitarios, también pedirles que no caigan en las provocaciones, que no caigan en los excesos, que ellos también se encarguen de aislar a los violentos. Si es que ven que alguien está cometiendo un exceso, un acto de vandalismo, que les separen,
que le exijan que se retire para que no manche, para que no deslegitime su causa, su protesta. Esto es imperioso, pero hacer llamado también, un llamado a los medios de comunicación, yo quiero reiterar en esto. O sea, no puede ser posible que aquí se construya una retórica de buenos y malos. Pero o sea, Mauro, no se esa puede publicidad, seguir sembrando eso. Esa publicidad es plata de nosotros que está pagándose, porque la pasan y la pasan y la pasan. Tienen que bajar esa publicidad. Yo ayer había escrito un hilo en Twitter y yo decía, eso no abona, eso de o democracia o caos. O sea, sí. Los buenos son ellos, los malos somos los que criticamos al gobierno. Los buenos son los que defienden a Lazo, los malos los que salen a manifestarse. No es así. O sea, un primer paso fundamental para establecer una negociación política bien concebida es reconocerle al otro como un actor legítimo. Y tú le reconoces como un actor legítimo cuando le tratas con respeto. Pues. Pero si tú le estás tratando a tu contraparte como terrorista, como narcotraficante, porque se sigue insistiendo que las marchas están financiadas por los narcos, claro. O sea, por el crimen transnacional. Oye, no le estás respetando al otro, no le estás dando un lugar como interlocutor válido, porque le estás ensuciando, pues le estás estigmatizando. Le estás diciendo ante los demás miembros de la comunidad política que no protesta legítimamente, sino que le estás acusando de ser un vil delincuente. Y eso se traslada a toda la masa de manifestantes. Entonces eso también indigna, eso también genera rechazo, repudio y alimenta la polarización, provoca enfrentamientos. Entonces no puedes manejarte de esa manera. Tú quieres bajar las aguas, tienes que dejar de insultar a tu contraparte, pues. Esto es como en cualquier conflicto. Tú ya no quieres pelear con alguien, lo primero que tienes que hacer es bajar el tono de los epítetos, el tono de los insultos. Tienes que reconocerle como igual, y reconocerle como igual es tratarle con respeto. Reconocer que sus causas son legítimas, que tal vez no le puedes cumplir todo lo que está pidiendo, pero reconocer que es legítimo y tratarle con respeto. Y eso no se ve lamentablemente desde el gobierno nacional, principalmente del ministro del Interior. Porque yo a Jiménez sí le veo en un tono más accesible, más conciliador, pero Carrillo lamentablemente exacerba los ánimos. El ministro de Defensa de la misma forma. Claro. O sea, es inaudito que se quiera bajar la violencia, que se quiera bajar el racismo, la discriminación, si sigues deslegitimando a todos los manifestantes. Hablamos de estas declaraciones de Lara y de Carrillo cuando empiezan a decir que los narcotraficantes están detrás de esto y que es el crimen organizado, y luego muchos periodistas a nivel nacional empezaron a hacer retweets o comentarios de que pobrecito, es que le quieren tumbar a Lazo porque Lazo está luchando contra el narcotráfico. Yo lo decía, claro, están apuntando a lo alto porque ningún narcotraficante va a salir a decir, oye, eso es mentira, yo no estoy financiando. ¿Quién le va a decir eso? Mira, Nelson, yo he tenido la oportunidad de visitar mi universidad, la Politécnica Salesiana, que está actuando como centro de acogida y de paz en las actuales circunstancias, al igual que la Universidad Central. He ido un par de ocasiones a dejar víveres, a dejar alimentos allá en la Salesiana, conjuntamente con otras personas. Y mira, es inaudito que se acuse de que estas movilizaciones están financiadas por el crimen transnacional o por el crimen organizado. Tú cuando vas allá a la universidad, a un centro de acogida de paz, tú evidencias las necesidades y lo que se están jugando durante estos días muchos de los manifestantes, comiendo durante todo el día a veces solo tostado, solo mote, solo un pan con alguna agüita de panela por ahí, con un cuáquer, con un jugo que tú vas y obsequias ese momento. Claro. Así están. ¿Cómo pueden decir, reitero, eso provoca mayor indignación? ¿Cómo pueden decir que están financiados por el narcotráfico y barbaridades de esa naturaleza? O sea, no se puede deslegitimar a todos. Repito, que si hay vándalos, claro que los sí, porque los van presos, pues. También delincuentes. En una manifestación de semejante magnitud, mira, Nelson, es imposible garantizar que todos, que el 100% de manifestantes sean gente honesta, sean gente decente. Es indiscutible que en una enorme marea humana siempre habrán
algunos que se colen ahí para cometer actos delictivos. Es como en un estadio lleno, pues. Así, si solo igual. en un estadio, en un espectáculo público, en un partido de fútbol, en un estadio lleno, habrá pues por ahí algún energúmeno, algún desadaptado que se lance algún insulto, algún improperio, algún comentario racista. Si eso pasa pues en un espectáculo público, no se diga en una manifestación, es imposible controlar a todos. Pero no se puede generalizar a todos tampoco, pues. O sea, eso es injusto, eso solo enerva más los ánimos y créeme, te confieso, es una de las noches más tristes que me ha tocado conversar aquí contigo porque leer, mi hermano Edu siempre utiliza un término, él dice las redes sociales a veces te intoxican, estamos en un proceso de infoxicación, sabe decir él. Mucha información, pero información basura, mensajes llenos de odio que créeme, a uno le preocupan inmensamente. Y lo peor es cuando viene de parte del primer personero, ¿no? Porque a la final no es justificable, pero el primer personero lanza esos tipos de criterios de que el narco, los caóticos, los feos, los locos, yo nomás soy el pobrecito, y esto hace que la cosa se vuelva insostenible. Lamentablemente, mi querido Mauro, ¿cuántas noches tendrán que pasar? Yo me voy a remontar a lo que decía una amiga acá sobre la asamblea. O sea, a ver, ¿qué tiene que ocurrir para que alguien en este país, si no es Sisa y no es Lasso, alce la voz y diga, a ver, señores, ya basta? O sea, ¿qué vamos a esperar, Mauro? ¿Que realmente vaya más muertos? Mira, yo aspiro que se convoque a más actores de la comunidad internacional principalmente, pero que pertenezcan a distintas corrientes y vertientes ideológicas. El llamamiento al diálogo planteado por el presidente también adolece de algo que es fundamental y que no se puede ocultar. Él, lamentablemente, no es alguien que genere o que transmita confianza. Hay que tomar en cuenta el antecedente de octubre del 2019. Cuando el movimiento indígena accedió a sentarse a conversar con Lenín Moreno, les acusaron de haber, entre comillas, vendido la protesta de octubre. ¿Están diciendo lo mismo ahora? Sí, ya mira, lo cual es un error y es un absurdo también hablar de eso. Pero mira, cuando ellos se sentaron a conversar, al final del día fue una estafa política. ¿Por qué? Porque Moreno únicamente se sentó a hablar ante todo el país con el movimiento indígena y luego de firmado ese documento se hizo tabla rasa de aquello. Se limpiaron. Fue una simple servilleta y un papel mojado, porque la metodología, los acuerdos a los que habían llegado con la mediación de Naciones Unidas jamás se cumplió. Entonces, cuando yo escucho que mucha gente dice o escribe, es que el movimiento indígena también ya debe sentarse a dialogar, sí, correcto, yo también quiero que se sienten a conversar. Yo no quiero que continúen las protestas, como algunos también incentivan y exasperan los ánimos. Yo creo que deben sentarse a conversar, pero también entiendo por qué existe desconfianza, pues. Claro. Porque si no hay garantías, si por un lado te dicen dialoguemos y por otro te llenan de bombazos las universidades donde te están recibiendo, donde están utilizando como centros de paz y acogida, si por un lado te dicen dialoguemos, pero de otra parte te llenan de bombazos la propia Casa de la Cultura o el Parque del Arbolito, entonces no hay garantías de diálogo. O sea, es muy difícil sentarse a conversar. Por eso te digo, había un llamado con 300 organizaciones de la sociedad civil. Chévere que esas organizaciones, yo no cuestiono, ojo, pueden tener intenciones muy loables, pero tienen que ser organizaciones plurales desde lo ideológico, pues. Porque yo pregunto a la gente que nos está escuchando, si tu contraparte, tu contradictor, tu adversario, que no es lo mismo que decir tu enemigo, y ese es uno de los problemas en este país. En términos ideológicos es legítimo tener adversarios, no enemigos, como aquí se reduce a todo en la política. Si tu adversario, si tu contraparte te dice conversemos, y te traigo estos 300 mediadores o testigos, pero los 300 que te pone sobre la mesa piensan ideológicamente como él, ¿vos te sentarías a conversar? No, pues no puede. Vos vas a desconfiar y vas a decir, oye, pana, pues claro, pero me estás llenando la mesa solo con gente que piensa como tú, pues. Por más buenas intenciones, reitero, que tengan esas organizaciones, que pueden tener intenciones loables, yo no desconozco eso, pero tienes que incorporar a más actores que tengan una pluralidad ideológica, que sean cercanos al movimiento indígena, que tengan una misma cosmovisión.
en términos ideológicos para que exista una variedad de posiciones. Por eso te digo, tiene que invitarse a actores de la comunidad internacional, gobiernos amigos, que sean de distintas corrientes para que puedan actuar como veedores, como testigos de honor, y que los compromisos a los que se lleguen sean concretos, que sean materializables en la medida de lo posible el mismo instante en que se está firmando cualquier acuerdo. Por ejemplo, si es que se compromete, como lo hizo ya, a duplicar el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, a ver, que se vea en esa firma de ese acuerdo que el dinero está transferido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Educación. Así de concreto, ¿sí me explico? Porque no si van a decir, Mauro, mañana... No basta, exacto, no basta el decreto, sino ahí, ese momento, ¿me explico? Para que exista una garantía. Y yo sí pido a Leonidas Issa también que esto no se trata de un juego del todo o nada. Ni él ni Lazo pueden asumir que esto es un juego de suma cero. No se trata de que el uno se lleve todo el pastel y el otro no se lleve nada. No. Perdónenme, aquí está en juego el país, está en juego el tejido social. Reitero, superar esta fractura, esta herida va a ser muy difícil. Nos va a condicionar más aún de lo que ya veníamos arrastrando durante los últimos tiempos. Así que esto implica también generosidad, humildad, por supuesto, desde el poder, pero también un sano desprendimiento, sabiduría, también por parte de la CONAIE, para entender que, reitero, ninguno de los dos puede jugar a llevarse todo. Habrá que hacer concesiones por el bien del país. Mauro, la gente está bastante intensa y esto, dos cositas antes de terminar. La primera, este relato que se da en los medios de comunicación, justamente yo veía una pelea, no pelea, pero un asunto en Ecuavisa, y lo anclo a lo que me dice Jorge Gallardo, que se quejan de la represión, pero cuando el progresismo, pero aquí era que le ponga Correa, porque lo que pasa es que no le pueden poner, pero yo le pongo Correa, hasta quiso meter preso a quien le sacó el dedo. No, es una comparación, bueno, yo sinceramente no se puede comparar el dedo con bombas lacrimógenas. Pero esto de aquí que dice nuestro amigo Jorge, que le agradezco por enviarnos su aporte, se magnificó en una entrevista que yo veía y Leni Artieda le daba casi que un sermón de cuando en su momento Correa fue presidente, hubo manifestaciones y también hubo pues contra las manifestaciones, ¿no? Te voy a ser muy sincero, yo creo que vivir de los pasados también es medio feíto porque estamos nosotros queriendo resolver lo que ocurre, pero sí me gustaría tu criterio acerca de esta narrativa, porque a veces parece que es una pelea de narrativas, ¿no? De claro, te vienes a quejar, pero el correísmo hizo lo mismo. Va a ver, pobrecito Quispe, cómo lo enlodaron y todo se puso negro ahí cuando lo arrastraron. Mira, Nelson, yo no he tenido empacho en reconocer aquí, en este mismo espacio contigo, que existieron excesos en la época del expresidente Correa. Existieron enormes avances sociales, enormes logros en materia económica, más de 2,5 millones de personas salieron de condiciones de pobreza y extrema pobreza. Eso no quita, por supuesto, que también existieron prácticas o comportamientos autoritarios y que también existieron excesos en contra de ciertos manifestantes. Existió un conflicto, una bronca también desmedida con el movimiento indígena. Pero si vamos a utilizar, eso no se puede negar, pero si vamos a utilizar eso como argumento para justificar las mismas actitudes o peores, o el doble o el triple de los errores que se cometieron en el pasado, me parece que estamos absolutamente equivocados. ¿A dónde vamos, digo? Ya son más de 5 años que Correa dejó de ser presidente en este país. Y me parece que es el momento de superar esa retórica de que, como Correa lo hizo, o como Correa se equivocó, entonces está bien que ahora se haga el doble o el triple. Porque se supone que por eso ganaron la presidencia, pues, porque se comprometieron justamente a ser mejores. Si ganaron es porque su discurso se basó en que no iban a repetir los errores, pues, del expresidente Correa o los errores de Lenín Moreno. Fue porque dijeron vamos a ser mejores que ellos, no vamos a ser iguales. O no se trata de la política de la vendetta.
como él hizo eso, entonces ahora yo te hago el doble y el triple. Y quéjate, pues, si antes el tuyo hacía lo mismo. No, no se trata Chutia, qué bestia. de seguir No salimos replicando nunca. esa espiral. O sea, no vamos a salir nunca de ese círculo vicioso, pues. Se trata de que gobiernen mejor, de que demuestren que pueden ser no solo mejores gobernantes, Nelson, sino mejores personas. Pero hasta el momento, lamentablemente, ni lo uno ni lo otro. Ni mejores gobernantes, ni mejores personas. Las mismas o peores prácticas en muchas de las cosas que cuestionaban. Hablaban de no interferencia en la administración de justicia, pero por ahí se filtró pues ese audio del propio vocal del Consejo de la Judicatura, diciendo que el presidente Lasso le había llamado a pedir que interceda para que dicten favorablemente la sentencia de la acción de protección, el recurso de apelación en relación a Guadalupe Llori. Entonces, sean mejores, no repliquen lo que tanto criticaban. Además que hay una... El presidente Lasso dijo que no iba a reprimir, que sí, no iba ¿verdad? a perseguir la protesta social, Ahí está. porque hubo excesos en el mandato del expresidente Correa, pero está haciendo lo mismo y peores cosas. Claro, entonces, además que hay no una... se justifica. Hay un asunto muy claro y hay que decirlo, o sea, las peleas que hubo sí existieron por reclamos, por proyectos, por leyes muy concretas, pero están ahorita reclamando, Mauro, por medicina, están reclamando por atención, están reclamando por educación, por seguridad, son cosas que Correa, con todas las críticas que le hicieron, el man sí atendía, pues, y es lo que ahorita le vale la comparación. Entonces, es lo que yo siempre digo. Tú puedes tener problemas, el Lasso va a tener problemas, pero olvidarse de la salud, Mauro, la salud, la seguridad. Un enfermo no puede, pero saludable, hasta le perdonan cualquier cosita. Ya, presidente, ya. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Espérate, porque de todas maneras yo sé que ya tienes que... Ahí anclamos tu comentario y esta es la última pregunta. ¿Qué pasa si hoy o mañana se toman Carondelet? Mira, es un escenario muy incierto, Nelson. Yo no tengo, te soy honesto, una respuesta para este posible escenario. Es muy complicado. Ya se tomaron la gobernación de Ambato. Es un contexto bastante incierto. Yo creo que la fuerza pública está muy comprometida en reprimir todo lo que se venga por delante. Entonces yo tengo serias dudas de que eso pueda suceder, el escenario que de pronto tú planteas, pero no quisiera ser tajante ni adelantarme a algo de esa naturaleza. Yo lo que sí quiero ser es enfático en que la única salida es dialogar, sentarse a conversar, porque las salidas institucionales, muerte cruzada, yo no veo que existe voluntad política de ninguno de los dos actores que pueden activarlo, ni del presidente Lasso ni de la Asamblea. Ninguno de los dos quieren, digamos, jugarse el todo por el todo, que eso, en el último de los extremos, sería la salida institucional y democrática para pacificar en algo a la sociedad. Y que sea el pueblo ecuatoriano el que define en las urnas. Así es. Si es que quiere ratificar al presidente Lasso o si quiere abiertamente una nueva opción que conduzca a los destinos del país, pero no veo condiciones para que vaya por ahí a nivel institucional. Entonces, creo que el único mecanismo es sentarse a dialogar por el bien del país, pero bajo ciertas garantías. Debo insistir en esto, ya basta de esta retórica, democracia o caos, narcotraficantes, terroristas, ya basta de la represión, basta de los excesos también por parte de ciertos grupos de manifestantes. Hay que bajar el tono del discurso, hay que rechazar y repudiar con energía ese lenguaje de odio discriminatorio de ciertas élites quiteñas que están propiciando lo más execrable de la verborrea que provocan determinadas mentes reducidas en contra de propios hermanos ecuatorianos, olvidándose que todos tenemos raíces indígenas, sí. Absolutamente todos, porque si algunitos se creen blancos caucásicos o criollos, hijos de españoles, están muy equivocados. Todos tenemos sangre indígena, todos somos hijos de los pueblos ancestrales, y es imperdonable que se esté propiciando este tipo de frases y este tipo de retóricas. Mauro, muchísimas gracias, esperemos que esto se calme, ojalá que sea lo mejor, ojalá que solamente que, yo sé que tú no lo vas a, no me dijiste, pero solamente que se tomen y los manifestantes digan,
y obliguen a que activen la muerte cruzada. Sería, no sé, no, de aquí no nos vamos sin que firmen la muerte cruzada. Podría ser, no sé. Mauro, tus palabras para despedirnos. Hacer un llamado a la paz, hacer un llamado a la cordura y bueno, pues como siempre agradecer a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos han escuchado y que nos sigamos mutuamente en redes sociales. Que son hartísimos, 8.000 personas. Perdón, Nelson. 8.800 personas en vivo, Mauro. Genial, Sí. qué genial, qué genial. ¿Qué te voy a decir? Mashi te voy a decir ahora. Con el Mashi llegamos a los 8.000, pues. Me sacas una sonrisa, en esta noche triste. Créeme que son días muy aciagos, pero hay que tener mucha convicción, defender en el campo de las ideas lo que pensamos, lo que creemos. Creo que eso es fundamental hoy más que nunca. Que nos sigamos en redes sociales para construir una comunidad más grande. Mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Sigámonos mutuamente para poder erosionar, derrumbar esos muros también mediáticos que se van levantando con un solo relato, con una sola narrativa. Y no nos olvidemos de algo, más allá de nuestras diferencias, más allá de que no somos homogéneos, tenemos algo en común, y es que todos somos ecuatorianos. Te envío un fuerte abrazo, querido amigo. Chao, chao, Mauro. Que así sea. Muy bien, mis queridos amigos, creo que no hay absolutamente nada que acotar. Gracias por la sintonía. Hemos batido récords como siempre lo hacemos. Gracias a ustedes.